Debate de Cuatro, la discusión de las ideas. La comunicóloga, el administrador, el abogado, el periodista. Todos docentes. 102.5 FM, Sintonía UTAB, la perfecta armonía de tus sentidos. Hola, es un gusto saludarles como cada semana en su programa Debate de Cuatro. Por el 102.5 de FM doy la bienvenida a mis compañeros. Juan Carlos Díaz. Pedro Antonio Canolán. Francisco Bocanegra. El tema lo que vamos a platicar el día de hoy es referente al Día Mundial del Turismo, a celebrarse en próximas fechas. Y bueno, es importante mencionar que de cada 7 turistas, por lo menos uno sufre un problema de discapacidad, y es justamente el tema que aborda en este año el Día Mundial del Turismo, promover la accesibilidad para todas las personas, porque todos tenemos derecho a disfrutar de los diferentes destinos turísticos, pero ¿qué pasa con estas personas que por alguna razón se les complica de repente viajar? Y si viajan, ¿quién los atiende? ¿Quién les puede brindar un servicio de acuerdo a sus necesidades? Diferentes tipos de discapacidad. El turismo gerontológico está dentro de este rubro de accesibilidad, porque nuestro mundo está envejeciendo, ¿no? La población mundial ya es de edad avanzada, se requieren de ciertos servicios especializados y bueno, es importante que prestemos atención porque cuestión de negocios representa un buen segmento para que nosotros podamos desarrollar un negocio prestando servicios turísticos de acuerdo a esas necesidades. ¿Qué pasa en Tabasco? Hay una promoción a nivel nacional de un distintivo, ¿no?, de accesibilidad que todavía está generándose, donde se promuevan políticas para reglamentar toda esta parte, también para las cuestiones que tienen que ver con infraestructura y capacitación del personal. Pero no sé qué les parezca a ustedes, platicarme un poquito, qué les parece o por dónde va este caminito. Yo creo que en cuestión de infraestructura se puede cubrir, aunque sea costoso, pero la necesidad nos está obligando. Sin embargo, yo prestaría más atención en el recurso humano. Sí, pero mira, en ciudades, digamos, un poquito más desarrolladas, por ejemplo, aquí hablando en nuestro territorio nacional, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, sí hay prestadores de servicios en razón a la accesibilidad, por ejemplo, desde que tú llegas al aeropuerto, que te puedan prestar la silla para transportar a la persona, que tenga un transporte especializado al avión. Y también en algunos aeropuertos el tipo de taxi que te están ofreciendo ya va de acuerdo a aquellas personas que van a utilizar posiblemente su silla de ruedas, porque ya traen una rampa para que ellos puedan subir y bajar. Yo lo he visto más en ese tipo de ciudades. Creo que hay 1 o 2 o 3 unidades que he visto aquí, de las que se concesionaron todavía hace poco. Son de esas unidades de esta marca japonesa, que son como unas camionetitas pequeñas, que traen hasta el logotipo de aquellas personas de capacidades diferentes, pero seguimos hablando de todas maneras que tenemos muy poco servicio o la prestación de servicios para este tipo de personas. Cuando menos aquí en Tabasco yo lo veo muy reducido todavía el servicio. Paco. Bueno, yo quiero iniciar reconociendo la inmensa valía que tiene el Día Mundial del Turismo, que cada año aborda una temática diferente y que tiene una sede diferente a nivel internacional. México, de hecho, fue sede en el año 2015 y el tema principal fue el desarrollo del turismo comunitario. 2014. Sí, 2014 más que nada. En los años anteriores ha habido otras sedes, las Maldivas, España, Egipto, y han abordado temáticas distintas, turismo sustentable, bioenergía, etcétera. Y lo maravilloso del Día Mundial del Turismo y en el enfoque actual, que es hacia la inclusión, es que se está especializando en personas con discapacidad que durante muchos años tuvieron un acceso imposible, es decir, no tuvieron acceso al turismo, como muchas personas más, por diversos factores, por pobreza, por falta de recursos económicos, por una cultura deficiente, etcétera, ¿no? Efectivamente, nos topamos con una serie de obstáculos que tenemos que remover para que el turismo sea inclusivo. Pero no solamente se requieren medidas asistencialistas como adecuar la rampa, como hacer un elevador,
porque ello no es más que la aplicación simple de la tecnología a la solución del problema, que no cambia nuestra percepción y cultura, a veces incorrecta, errónea o equivocada, de que el turista con una discapacidad es inferior al turista, voy a entrecomillarlo, ponerlo entre paréntesis, normal. Tenemos esta visión todavía con la que convivimos, una visión medieval, que ve en el turista con discapacidad, en la persona con discapacidad, un ser como raro, como con el que nos cuesta trabajo socializar, porque pues tiene alguna deficiencia en alguno de sus órganos vitales, o porque presenta en un momento dado un cuadro de insuficiencia físico o mental. Un síndrome. Un síndrome. Entonces, requerimos hoy por hoy un profesional del turismo, un profesional en cualquier área, desde luego, pero sobre todo en el aspecto turístico, que tenga compromiso y capacidad de diálogo con cualquier tipo de cultura o condición física o mental. Es decir, que tenga la capacidad de conectarse y vincularse con el ser humano, independientemente de si tiene sus funciones físicas y mentales completas o las tiene parcialmente funcionando, para evitar pues episodios bochornosos que suceden en muchos países en donde todavía se considera a la mujer inepta o incapacitada para desarrollar ciertas actividades. Ello derivado de una cultura de la ignorancia ancestral, ¿verdad? Uh-huh. Pero si a la mujer le va así, imaginemos cómo le va a los bebés recién nacidos que en un momento dado presentan una discapacidad, ¿no? Entonces, definitivamente estas visiones medievales deben de hacerse a un lado, deben de derrotarse, para que en un momento dado nazca un mundo nuevo, un turismo nuevo, una cultura nueva sobre el turismo. Entonces, qué importante es el tema de la inclusión, qué importante es hacer conciencia, qué importante es que todos los especialistas del turismo se reúnan periódicamente para en un momento dado destinar o crear o diseñar políticas dirigidas al bienestar del propio ser humano. Es lo que yo abordaría respecto al tema, el no a la discriminación, definitivamente. Claro, porque estamos hablando que independientemente de que podamos tener alguna discapacidad, que posiblemente ahorita podemos estar completos, pero el día de mañana nadie está exento de que te pueda pasar algún tipo de incidente en el cual tú pierdas alguna extremidad y entonces inmediatamente pasas a ser parte de ese grupo de personas que a veces lo veías, como tú dices, lejano o extremo, cuando realmente cualquiera de nosotros puede en cualquier momento ser de este grupo de personas. Que la expresión correcta, déjenme decirles, es personas con discapacidad. Así lo dictaminó la ONU uh-huh. y así lo ha ratificado el Estado mexicano por medio ya de leyes. Es personas con discapacidad. Es un problema de términos, porque cada 6 años nos cambian los términos de este segmento de la población y también de los que han sido adultos mayores, adultos en plenitud, etcétera, etcétera. Entonces, es una cuestión de modas. A fin de cuentas, el problema permanece. Es un problema el cómo atenderlos, cómo darles condiciones de desarrollo. En este caso, en el ámbito turístico, y ahorita que estaban platicando, bueno, Juan dice la parte humana, tú dices también la parte de infraestructura física. Es una discusión de hace muchos años. Recordaba un artículo publicado en la revista Milenio, tiene más de 10 años. Es un ejercicio que hace una periodista de apellidos Maza Bustamante. Hace el ejercicio de vendarse, ¿sí? Cubrirse con una venda los ojos y caminar por el Distrito Federal y dice, nuestras calles no están diseñadas para este segmento de personas, porque hablaban de la silla de ruedas y el que no tiene una silla de ruedas claro. y que solo cuenta con un bastón. Entonces, los surcos de las calles impiden circular con regularidad con este tema del bastón. Y bueno, vamos al plano local, la sede de los 3 poderes que todos conocemos, el Palacio de Gobierno, la Cámara de Diputados y el Tribunal Superior de Justicia. ¿Hay acceso? Sí, se ha ido adecuando. Tú mencionabas el tema de los elevadores, por ejemplo. Bueno, hay una rampa para acceder al Congreso del Estado, sí. Pero el elevador un día sirve, varios meses no, para ese tema, porque además el Congreso del Estado también es un sitio para visitar turísticamente hablando, el propio Palacio de Gobierno y en su caso el Tribunal de Justicia, por murales, por etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con los hoteles? ¿Qué pasa con todos los establecimientos del sector turístico? Lo que tenemos primeros en la lista son los sitios de hospedaje y los sitios de alimentos y bebidas. En su gran mayoría
no cuentan con rampas. Hubo por ahí el proyecto de turismo gerontológico, se anunció con bombo y platillo, pero ahí quedó con muchos otros proyectos. Entonces, si no mal recuerdo, aquí quien lideraba ese ejercicio era, en paz descanse, don Oscar Graham López, que le entró a turismo gerontológico, pero ahí quedó. El resto de los hoteles, ¿sí?, han hecho por ahí algunos esfuerzos con el tema de las rampas, pero como mencionabas, no es solo un tema de infraestructura física. Además, el hotel podrá darles las condiciones, y el resto de la ciudad, claro, y el resto de los inmuebles. ¿Cuántos museos? Bueno, el museo Pellicer, pues sí tiene un elevador, tiene las condiciones, pero y el resto de los inmuebles o de los sitios no los tiene. Turísticos, pues no lo tiene. Los vehículos que mencionabas, Juan, adaptados, pues hay 3 o 4. Sí, son muy pocos. Hay una sola ruta de, lo que es el sistema Transbús, que básicamente es la ruta de los hospitales, pero el turista no va a venir a visitar los hospitales. El turista quiere ir a los museos, quiere ir a los parques. ¿Qué tanta infraestructura hay en los parques? Pues es... El problema mínimo. es complejo y obviamente no es exclusivo de nuestro país, ¿no? Toda la sociedad occidental y la sociedad oriental en ambos hemisferios se enfrenta a la misma problemática, ¿no? Tenemos una profunda deficiencia en la falta de cultura de respeto a las personas con discapacidad. Recordemos que la mayor parte de las personas en la antigüedad consideraban que una persona con discapacidad tenía una vida que no valía la pena de ser vivida. Es decir, si el niño viene malo, pues ¿para qué lo tienes, no? Va a venir a sufrir, ¿no? Entonces queríamos seres humanos en el modelo de perfección física, ¿no? Entonces, que todo ser humano tiene alguna discapacidad, ¿eh? Desde luego, quien no la tiene ve Claro. menos con un ojo, más Así con es. un ojo. Algunos somos asimétricos, tenemos un poquito más grande una mano que otra, pero son deficiencias muy poco perceptibles, Y ¿no? que no lo sabemos, no Las sabemos, ignoramos. Sí, así es. Así claro. es. Muy bien. Bueno, independientemente de lo que ya se viene comentando, creo que para que se pueda cerrar ese ciclo, para que se pueda realmente llevar un trabajo contundente en función del turismo accesible, necesariamente se tienen que abordar de entrada a las personas, ¿no? El trabajar con ellos. Bien se mencionó que el turismo gerontológico es parte de, pero como bien mencionaban, dentro de la infraestructura se requieren de ciertas instalaciones. Algunos hoteles en la ciudad ya están adaptando esas instalaciones. Hay algunos que ya hablan de tener elevadores que tienen sistema braille para las personas que son débiles visuales, pero también cuando estas personas necesitan de ir al servicio de alimentos y bebidas, y si traen un perro guía, no puedes pasar. No permitimos la entrada de mascotas. Así es. ¿No? Que en este sentido el perro no es una mascota, está trabajando. No, es tu apoyo, no la traes como una mascota como tal. Recientemente un restaurante en la ciudad anunció, ya vamos a aceptar los perros en el restaurante, Okay. ¿no? Pero nos falta mucho todavía. Sí, pues ahorita seguimos hablando sobre este interesante tema. Vamos a un pequeño corte y regresamos a través de 102.5 aquí en Debate de 4 a través de Sintonía UTAP. Licenciatura en Gastronomía. En esta carrera aprenderás técnicas de cocción, montajes y estandarización de platillos, producción de alimentos a gran escala, logística de eventos gastronómicos, servicios de alimentos y bebidas, catas de vino, maridaje, repostería, cocina internacional, diseño de menús, diseño de cocina y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en restaurantes, hoteles, cruceros, comedores industriales, comedores escolares, supermercados, panaderías, pastelerías, realizando consultorías como chef instructor o creando tu propia empresa. Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias, procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística, así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales, protocolo de etiqueta y servicios, manejo de personal, itinerarios de viaje, establecer sistemas de calidad, organizar congresos y convenciones.
Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas privadas y públicas en el ramo de la hotelería, aeropuertos, líneas de transportación terrestres, aéreas, acuáticas, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, restaurantes, agencias de viajes, bares, organización de eventos sociales, embajadas, consulados, consultoría, capacitación turística y cruceros. Regresamos de la pausa. El tema de hoy es el Día Mundial del Turismo. El tema en específico que se está tratando dentro del marco de la celebración es el turismo o la accesibilidad para todos. Y hace rato comentábamos de algunos problemas que se presentan. Por ejemplo, hay adaptación de infraestructura, pero el recurso humano nos está faltando, ¿no? El factor humano juega un papel fundamental. Comentamos sobre las personas con debilidad visual o que son invidentes totalmente, que requieren de un apoyo a través de un perro guía. Pero cuando van a algún servicio, pues se lo niegan por el perro. También tenemos a las personas que a lo mejor no pueden hablar y se requiere de lenguaje de señas, ¿no? Entonces tenemos que capacitar a todas las personas que están prestando servicios, ya sea en la hotelería, en el área de alimentos y bebidas, en los propios centros turísticos, para que puedan comunicarse adecuadamente con estas personas. El manejo, por ejemplo, de personas con algún síndrome, que también es bastante delicado, tiene que ser con mucho cuidado, con mucha atención, ¿no? Porque tenemos que comprendernos, tenemos que ponernos un poquito en su lugar para poder comprender esa necesidad que tienen de ciertas cosas y al final de cuentas que disfruten el centro turístico que están visitando. Claro, porque estamos hablando desde menores de edad, desde adolescentes, gente adulta o personas ya de la tercera edad, en los cuales pues pueden traer algún tipo de discapacidad y que pues los prestadores de servicios deben de tener en cuenta de que pues, al fin y al cabo todos son sus clientes, ¿sí? Todos van a ser sus clientes. Lo que pasa es que a veces nos vamos por la parte más fácil, que queremos darle la atención a quien nos va a costar menos, ¿sí? Trabajo, por llamarlo de alguna manera, atenderlo. Hay ¿no? una sola agencia a nivel nacional que brinda atención a este segmento del turismo y ellos comentan que promueven actividades dentro del turismo de aventura y he visto algunos videos donde, por ejemplo, hay personas en sillas de ruedas y se tiran de un bungee, hacen tirolesa dentro de lo que pueden manejar y lo disfrutan, yo creo que todavía más que cualquier persona que goza de todas sus capacidades, ¿no? Bueno, las grandes empresas están tomando medidas para la inclusión, ¿no? Desde el punto de vista laboral. Es obvio también que le va a llegar su turno a los hoteles y a los prestadores de servicio turístico. Nestlé, por ejemplo, cuenta por ahí, la conocida marca, ¿no?, de lácteos, cuenta con un call center integrado entre muchas personas por invidentes. Es decir, son personas que se dedican a atender telefónicamente a los clientes para pues dar solución o brindar luz sobre quejas, sobre inquietudes, dudas, sugerencias. Los prestadores de servicio turístico tarde o temprano tendrán que incorporar dentro de sus filas a personas con discapacidad, ¿verdad? Pero los programas de estudio, los planes, las universidades también tendrán que hacer lo propio. Tendrán, por ejemplo, en los perfiles de puestos para contratar, durante muchos años, ¿verdad? Se mantuvieron paradigmas, era obvio que el enfoque administrativo prevalecía sobre, en un momento dado, la realidad sobre la discapacidad, ¿no? Y en los perfiles de contratación, pues tú veías que plenitud física era lo único que faltaba que pusieran, ¿no? Entonces ahora ya no. Eso tuvo que cambiar precisamente por las reformas legales para no incurrir en discriminaciones. Y bueno, pues en un futuro no muy lejano veremos cómo poco a poco las personas con discapacidad empiezan a entrar o a incorporarse en un número mayor al mercado laboral, al mercado productivo. Y efectivamente, requerimos un cambio de mentalidad profundo y requerimos también de adiestramiento y capacitación. Tenemos que saber cómo tratar con los diferentes tipos de discapacidad y ello incorpora la formación del profesional desde el aula universitaria y no basta verlo como un tema entre líneas en una materia como valores y actitudes o una asignatura común. Necesitamos verdaderamente ya hacer de esto temas concretos. Y muy prácticos. Efectivamente. Y muy prácticos, porque no es lo mismo que yo te tape los ojos a ti un momento. Claro. ¿Sí? Y tratarte de guiar
a una persona que realmente esté padeciendo esa situación. ¿Por qué? Porque ellos tienen más sensibles cualquier otro tipo de nuestros sentidos y bueno, pues tendremos que ir adecuándonos y evolucionando con esto, que es la parte interesante que tenemos que ver como prestadores de servicios. Llámese la universidad, que prestamos el servicio de la educación, llámese los que prestan el servicio de hoteles, llámese los que servicio de transporte, etcétera. Cualquier tipo de servicio ya debemos tomar en cuenta que tarde o temprano se nos va a llegar, ¿sí? Y todos los días yo creo que nosotros nos encontramos, vamos a comer a algún lugar y encontramos que llegó una persona en su silla de ruedas o con un problema discapacidad visual. Discapacidad visual o con algún tipo de síndrome, como nos estaba diciendo aquí Verónica. Y a veces los meseros no saben qué hacer, o sea, no saben cómo atenderlo, o sea, no saben cómo dirigirlo. Pero también, ¿sí? O sea, aparte de los prestadores de servicios, la sociedad, ¿no? También tenemos que ser parte de esto. Es que tenemos que tener una gran apertura, ¿sí? Y esa gran apertura se debe dar desde nuestras casas, no solo se puede dar en la escuela. Porque si tú en la escuela, tú dices, mira, atiéndelos, cuídalos, etcétera, pero en tu casa tú traes la mentalidad de que hay pobres, no, ningún pobre, son las personas que valen tanto más que nosotros, ¿sí? Y entonces es una mentalidad que tenemos que ir cambiando y tiene que ir evolucionando desde nuestros hogares, desde lo que aprendemos en casa, porque los cimientos que traemos en casa luego son los de aquellos que nos van a servir para ser mejores profesionistas, porque acuérdense que en las universidades damos formación, damos conocimientos, pero la parte de esencial de eso de los sentimientos y cómo somos o atendemos a un tercero, eso viene también de nuestra casa, de lo que aprendemos y cómo vemos, ¿sí? Entonces no podemos decir que solo va a venir de las casas de estudio, también tiene que venir de nuestros hogares, cómo vamos a ver y vamos a tratar a aquellas personas. Yo suscribo lo que ¿sí? dices, efectivamente, a mí me tocó una mala experiencia en un restaurante de Villahermosa, muy conocido, muy prestigiado y muy exitoso allá por los años 80, ahorita ya no tanto, pero en un desayuno que aparte de ser muy caro, la atención de los meseros era pésima. Juzgaban a una selecta cantidad de clientes, entiendo yo, como posible propina, ¿no?, alta, y a los otros los juzgaban o los etiquetaban subjetivamente así como sin propina. Uh-huh. Entonces, era fácil percibir la preferencia injusta de unos sobre otros, ¿no? Entonces, a unos sí había una atención diligente y a los otros había una atención, pero verdaderamente pésima. Entonces, si eso se le hace por la etiqueta económica, imaginemos qué impacto podría tener en términos de discapacidad. Sería aún peor, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, como sociedad, ¿estamos preparados para otorgar este tipo yo creo que tenemos lo necesario para dejar la Edad Media y para empezar a pensar con ojos del siglo XXI. También me tocó una experiencia, no en un centro comercial, ni en un restaurante, ni nada de esto. En el transporte público, una señora sube con su niña, la niña tenía síndrome de Down, tiene síndrome de Down, y de repente pues ellos son muy libres, ¿no? Entonces la niña empieza a jugar y quería que todos los que íbamos ahí cantáramos con ella. Y venían estudiantes de preparatoria y rechazaron, ¿no? Entonces nos quedamos todos así, venía mi hermana conmigo, bueno, entonces seguimos, los que comprendimos la situación, jugamos con la niña, cantamos con la niña, aunque viniéramos en el transporte público no nos importó, pero de repente ver a los más jóvenes hacer eso, entonces sí te quedas pensando de para dónde va nuestra sociedad también. Pues ¿no? mira, los valores, como bien lo decía el maestro Juan Carlos, efectivamente se inculcan en el hogar, ahí aprendemos los primeros valores. Y esto no tiene nada que ver ni con cómo te ha ido en la vida a ti, ni cómo en un momento percibes el mundo. Hay que practicar los valores y hay que tener actitud de servicio, actitud humana, humanismo, ¿verdad? Humanismo. En una carrera como turismo y como gastronomía en particular, quien no tiene actitud de servicio, quien no ve en un ser humano, en un cliente, pues yo no sé qué hace estudiando turismo y qué hace estudiando gastronomía. Tal vez sirva para ingeniero nuclear, tal vez sirva para otra disciplina. Donde pueda estar solo. Donde pueda estar solo en su soledad, adquiriendo y descubriendo e inventando cosas maravillosas. Pero en turismo y gastronomía, el trato no es con máquinas, es con seres humanos. Así es. Mira, como nosotros lo hemos platicado aquí, el tratar a un ser humano, independientemente de que puedas estar completo, por llamarlo de alguna manera, o puedas tener alguna discapacidad, eso viene de cómo estamos formados, ¿sí? Entonces yo siento que
como sociedad lo podemos hacer, como seres humanos lo podemos hacer, ¿sí? Siempre y cuando aprendamos nosotros a ver más allá de y entender que ese ser humano a veces nos puede dar a nosotros una enseñanza de vida si nosotros lo queremos ver así. Porque son seres humanos espléndidos, ¿sí? Llámele a un niño con un síndrome de Down, llámese a una persona que posiblemente no pueda tener un brazo, que no te va a poner una pierna, etcétera. Digo, a mí me tocó en la Ciudad de México que la persona que me llevaba del hotel al aeropuerto no tenía manos y le adecuaron en las manos unos ganchos. Con eso. Y con eso manejaba. Y yo le pregunté a él qué le había pasado. Y me dice, es que cuando era yo joven, al estar cambiando un tanque de gas, me explotó y me quedé sin manos, ¿sí? Y sin embargo, él no estaba, en ese momento estaba prestando el servicio, ¿sí? Y entonces son enseñanzas de vida cuando dices, bueno, oye, si una persona así me trata bien, me está dando un servicio, es parte de la... Pues, te habla de un ser humano, ¿sí?, que no se estacionó en la mala experiencia, sino que la trascendió. Sí. Entonces, pues, como yo te decía, puede ser que ahorita podemos estar completos, por llamarlo de una manera. El día de mañana podemos ser parte de esas personas que nosotros estamos diciéndoles discapacitados o los estamos diciendo que tienen algún tipo de discapacidad, ¿sí? Y eso no quiere decir que los tengamos que tratar diferentes. Yo creo que todo está en cómo nos vayan inculcando a nosotros tratar a las demás personas independientemente de cómo esté. Ellos fortalecen otras habilidades, claro, sobre todo manuales. Ahorita que mencionabas eso, hay empleados en el aeropuerto de la Ciudad de México discapacitados, o sea, ya están integrados. Sí. Los que revisan sus pases de abordar. Sí, o andan atendiendo al público, bueno, como personas de apoyo para cuestiones de información, es decir, ya están integrados, tienen una discapacidad, pero desarrollan mucho más las otras, tienen mayor habilidad, se pueden integrar perfectamente. Deben ser también parte de esta segmentación de mercado que nos hace falta. Hemos hablado de repente, bueno, ¿a qué le tira Tabasco? Tabasco le tira todo y a la vez no le tira nada. Nada. Ahí hay un nicho de mercado que hemos platicado aquí, no está bien atendido. Ahí hay uno, pero bueno, a lo mejor ahora vamos a reinventar y vamos a decir, vámonos a ese cuando hemos dicho que somos de naturaleza, que somos de convenciones. Hasta hace poco el centro de convenciones se adecuó para que los discapacitados pudieran accesar a él después de muchos años. Cuando se coloca ahí el elevador, es el turismo al que se supone le hemos apostado y hasta hace poco entramos. Pero yo creo que el Estado, en esa etapa. El Estado como ente de gobierno o como patrón tiene que dar el ejemplo, tiene que contratar primero que nada un número determinado o determinable de personas con discapacidad. Que sí los hay, ¿eh? Que debe empezar a hacerlo, porque todavía los esfuerzos son incipientes. Sí. Incluso lo podemos ver en las instituciones que tenemos a la mano, si vemos uno o dos, pues son muchos. Muy pocos. Muy pocos. Tenemos también que comprender que el avance en este tema, el turismo para todos, ha sido o ha venido o ha llegado a México de manera muy tardía. Nosotros tenemos un atraso de políticas de inclusión con respecto al resto del mundo de décadas. Necesitamos empezar a comprender un cambio de paradigmas, un cambio de mentalidades, como hablábamos, ¿verdad? Aquí tenemos mucho trabajo por hacer, pero si el turismo es para todos, debemos comenzar mandando un mensaje claro, estableciendo los medios para que las personas con menos recursos económicos o con discapacidad con discapacidad puedan ejercer el turismo, que es lo que no pueden hacer muchas veces por la falta de recursos económicos o por la falta de medios físicos para hacerlo, ¿verdad? Entonces, de modo que le guste o no le guste a las personas que están todavía con ideas centralistas y medievales, van a empezar a ver a personas con discapacidad y a personas de escasos recursos compartiendo con ellos los destinos turísticos. Despedimos. Bueno, se nos agotó el tiempo, les esperamos la próxima semana en una emisión más de Debate de 4 a través del 102.5 de FM y recuerden que tenemos repetición los jueves a las 10:30 de la noche. Agradezco a mis compañeros el haber compartido este tema sobre la mesa. Hasta pronto. Debate de 4, la discusión de las ideas. La comunicóloga, el administrador, el abogado, el periodista, todos docentes. 102.5 FM, Sintonía UTAB, la perfecta armonía de tus sentidos.